La ecuación de estado de Penrose-Robinson es una función en donde la presión depende de la temperatura, depende del volumen molar y depende de dos parámetros, ¿no? El parámetro atractivo y el parámetro repulsivo, el parámetro A y el parámetro B. Hay unas ecuaciones inclusive para calcular eso. Pero esas ecuaciones solamente son válidas para fluidos puros. ¿Y si tengo una mezcla? Para un fluido puro, usted sabe que el parámetro B representa el volumen mínimo que pueden ocupar las moléculas. Esa es la representación física del parámetro B. Para un fluido puro, la representación del parámetro A está asociada con las interacciones entre moléculas del mismo tipo. Pero ¿qué pasa si tengo una mezcla? Acá tengo una mezcla de dos sustancias. ¿Ve? Tengo sustancias de color azul y hay una molécula, un hidrocarburo también está mezclado por ahí. Son moléculas diferentes. Entonces, este parámetro B tendría que representar este volumen mínimo que puede ocupar la mezcla. Esta mezcla ocupa este volumen mínimo porque tiene esta composición. Porque si tuviese otra composición en donde predominan más estas moléculas grandes, pues este parámetro B sería mayor. Entonces, quiere decir que el parámetro B no es en sí un parámetro, no es un valor constante. Aquí sí lo es porque todas las moléculas son del mismo tipo, pero en una mezcla no. Va a depender mucho de la composición. Acá tengo moléculas pequeñas y una molécula grande. Claro, la molécula grande está en pequeña proporción, pero si estuviese en mayor proporción, el volumen sería mayor. Quiere decir que el parámetro B depende de la composición. Y lo mismo va a ocurrir con el otro parámetro atractivo. Una cosa es la interacción o la atracción entre una mezcla en donde, por ejemplo, predominan estas moléculas pequeñas, y otra es la atracción y la interacción en una mezcla en donde predominan las moléculas grandes. Es diferente. En otras palabras, significa que el parámetro atractivo depende de la composición también. ¿Y cómo se pueden calcular? Porque si usted recuerda, cuando tengo un fluido puro, hay una ecuación para el parámetro A, ¿no? Que es A crítico por alfa. Y alfa depende de M, depende de la temperatura reducida. Y el parámetro B también tiene una ecuación, que es una constante por R, por la temperatura sobre la presión. La temperatura crítica, presión crítica, que es para un fluido puro. Pero en una mezcla, bueno, acá hay que tener cuidado. Vamos a suponer que tengo aquí una mezcla de dos componentes. Si solo estuviesen las azules, habría fuerzas atractivas exclusivamente de las moléculas azules. Ahora, si solo estuviesen las otras moléculas, las moléculas grandes, tendrían fuerzas atractivas solo de las moléculas grandes. Yo tendría un término atractivo A que relaciona la interacción entre especies del mismo tipo. Vamos a suponer que esta es la especie I, entonces sería A y I. ¿Me entiende? Es la interacción entre especies del mismo tipo I. ¿Okay? Para el caso de la otra molécula, sería la molécula J, tendría las fuerzas atractivas A sub JJ. El parámetro atractivo A de la mezcla, yo puedo hacer uso de esta ecuación que está aquí, de esta doble sumatoria. Se parece en algo a la ecuación para el segundo coeficiente virial, el coeficiente virial B, ¿recuerda? El B de la mezcla es igual a la doble sumatoria de las composiciones por el B y J. Es muy parecido. Si usted aplica esta ecuación para un sistema binario, usted lo que va a tener aquí en algún momento va a ser el A11, en otro momento va a tener el A22 y en otro momento va a tener el A12. El A11 pues es este, el A22 es este. Son los parámetros atractivos para los fluidos puros. El problema es con el A12. ¿Cómo obtener el A12? Estos parámetros atractivos están directamente relacionados con estas energías potenciales intermoleculares. En este caso, como es para especies del mismo tipo I, será el potencial intermolecular II. Y para este, el potencial intermolecular JJ, que no son iguales. Entonces, uno esperaría que el potencial intermolecular de esta mezcla esté en cierta forma relacionado con una combinación de estos dos potenciales. Y eso es aproximadamente la media geométrica de estos dos. Es decir, el potencial intermolecular entre especies diferentes es aproximadamente la media geométrica de los potenciales intermoleculares de cada una de las especies puras. Si esto se cumple para los potenciales intermoleculares, entonces uno puede hacer aquí una extrapolación y puede decir, bueno, algo similar va a ocurrir entonces con el parámetro A, el parámetro atractivo de la ecuación de estado cúbica. Es decir, el A y J tendría que ser aproximadamente igual a ¿qué? A la media geométrica de los parámetros A de cada fluido puro. Este A sub I no es otra cosa más que este A y I.
que es el parámetro A del fluido puro I, y el AJ es este que está aquí, es el parámetro atractivo del fluido J, como fluido puro. Sin embargo, a esta expresión se le suele agregar un término que en cierta forma ayude a mejorar un poco la predicción del modelo. Y es este que está aquí. Es este término que está acá. Este KIJ. Se denomina parámetro de interacción binaria. Es un valor empírico que lo que busca es mejorar la predicción del modelo. En el caso de que no se obtenga este parámetro empírico, pues simplemente se le hace igual a 0. ¿Okay? A esto se le denomina regla de combinación, en este caso para la ecuación de estado puro. Bueno, en el caso del parámetro B, se hace algo similar. No es igual, pero es algo muy similar. Es decir, se calcula los parámetros B de cada uno de los fluidos puros que participan en la mezcla y a partir de estos volúmenes mínimos de fluidos puros se estima el parámetro B de la mezcla con esta ecuación que está aquí. Igual, una doble sumatoria con la composición y los parámetros B y J, pero ahora, otra vez, ¿qué cosa es este B y J? Porque ya sabemos que cuando sea 1, 1, se refiere al fluido 1 puro, cuando sea 2, 2, se refiere al fluido 2 puro, pero ¿qué pasa cuando sea 1, 2? Acá hay que usar una regla de combinación. ¿Será igual a esta regla de combinación que está acá, que es una media geométrica? No. En el caso del parámetro B, se usa una regla de combinación que es más una media aritmética. Entonces, el parámetro B1, 2 es igual a la media aritmética del parámetro B1 y con el parámetro B2, multiplicados por, otra vez, un parámetro de interacción binaria. Hasta ahora tengo dos parámetros de interacción binaria, uno para el parámetro B y otro para el parámetro A. Muchas veces de estos dos parámetros, este se suele despreciar, es decir, no se suele considerar muchas veces y solamente se considera el otro. ¿Ok? Es más, entre estos dos parámetros, el anterior, el parámetro A, es más importante, es más influyente, afecta más. Este no tanto, por eso es que muchas veces simplemente a este le ponen 0, perdón, a este de aquí. Sin embargo, cuando se está frente a sistemas muy asimétricos, ¿qué significa muy asimétricos? En donde usted tiene una mezcla, por ejemplo, de dos sustancias, en donde una sustancia es una molécula muy pequeña, vamos a suponer nitrógeno, y el otro es una molécula muy grande, por ejemplo, vamos a suponer un hidrocarburo, un helicosano, de 20 átomos de carbono, es un hidrocarburo muy grande. Entonces, hay mucha asimetría, ¿no? Uno es muy pequeño, uno es muy grande. En esos casos, este parámetro suele ser importante. Esta es una regla de mezcla, esto que hemos visto aquí, esta es la regla de mezcla, eh, se le dice así a la manera como se calcula un parámetro de una mezcla a partir de los parámetros de los fluidos puros. Esta es la regla de mezcla para B, y si se dan cuenta, es muy similar a la regla de mezcla para A. Ambas son una doble sumatoria y se les denomina reglas de mezcla cuadráticas. Sin embargo, para el caso específico del parámetro B, también se suele utilizar otro tipo de regla de mezcla, que es la regla de mezcla lineal. Es esta que está aquí. El parámetro B se puede calcular de una manera más simple, fíjense, a partir de esta ecuación. Y aquí no hay ningún parámetro de interacción binaria. El parámetro B se suele utilizar cualquiera de estas dos. Usualmente esta que está aquí. Es una regla de mezcla bastante sencilla.